Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos en las clases de Nancho. Yo soy su profesor, el profesor Hernán, y el día de hoy vamos a estudiar algunos conceptos básicos de la metalurgia física. Esta clase, mis jóvenes amigos, pertenece a un nuevo curso que yo he llamado la ingeniería de los materiales. Antes de comenzar la clase del día de hoy, veamos qué inquietudes tienen Sebastián y Valentina. Sebastián y Valentina son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián, el día de hoy, desea saber qué es un átomo y Valentina desea saber qué es un enlace atómico y qué tipos de enlaces existen. Vamos a iniciar, jóvenes, con el concepto que nos pide Sebastián. ¿Qué es el átomo? Vamos a decir, mis jóvenes alumnos, que los átomos son los bloques que constituyen la materia y ellos están formados por protones y por electrones. Estos protones, a la vez, también están formados por unas partículas más pequeñas llamadas los quarks. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver un modelo de un átomo. En este modelo del átomo ustedes pueden observar que todos los átomos tienen una parte interior que hemos llamado el núcleo, y es aquí en este núcleo donde están alojados los neutrones y los protones. Acá, mis amigos, ustedes deben saber que todo protón tiene esta masa que ustedes ven acá en esta tabla, 1,6725 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y también que en este núcleo están ubicados los neutrones con este valor de masa. En la parte interna de todos los átomos hay algo que se llama la fuerza nuclear, y es esta fuerza nuclear la que mantiene unidos a todos los protones con los neutrones. El 99,9% de todo el átomo está formado por los protones y por los neutrones. También, mis jóvenes alumnos, ustedes deben saber que en todos los átomos tenemos varias órbitas, estas que estoy acá señalando, y que estas órbitas son órbitas circulares. En estas órbitas es donde están los electrones, que son estas esferitas de color azul. Dependiendo del número atómico de cada elemento que ustedes ven en la tabla periódica, vamos a tener esta cantidad de esferas de color azul. Por ejemplo, si este átomo que ustedes ven acá en el tablero fuera el elemento sodio, el cual tiene un número atómico igual a 11,
Significa que ustedes en todas estas órbitas que son circulares vamos a tener en total 11 esferitas de color azul, donde cada esfera representa a un electrón. Significa entonces que un átomo, por ejemplo, de sodio, tiene en total 11 electrones girando en todas estas órbitas circulares. También ustedes acá pueden ver un dato muy interesante, que es este que estoy acá señalando, el cual me indica la longitud que hay entre el núcleo de un átomo y el borde más externo. Observen acá el valor. Y también es importante saber que todos los electrones ocupan tan solo el 0.1% de todo el átomo. Acá en la parte derecha del tablero nuevamente observamos este modelo del átomo. Observen, jóvenes, que acá en la parte del núcleo tenemos los protones y los neutrones. Ya sabemos que ellos están unidos gracias a que tenemos algo que se llama la fuerza nuclear. Y también vemos, mis amigos, todas las órbitas circulares, y en ellas vemos girando a todos los electrones. Aquí en la tabla, en la parte superior, ustedes pueden ver la carga y la masa de todos los elementos que componen el átomo. Aquí es importante saber esto. Si en un átomo tenemos una menor cantidad de electrones, vamos a poder decir que todo el átomo es un átomo eléctricamente positivo. Si tenemos una gran cantidad de electrones, entonces el átomo será eléctricamente negativo. Pero si tenemos la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones, entonces vamos a decir que ese átomo no va a ser ni positivo ni negativo, sino que va a ser un átomo neutro, sin carga. Ahora veamos, jóvenes, cuáles han sido las diversas teorías frente a los átomos. La primera teoría se conoce como la teoría del químico y matemático, el señor John Dalton. Ustedes lo pueden observar en esta imagen en la parte derecha del tablero. El señor John Dalton se dedicó al estudio de la manera como diversos elementos se combinaban para formar diferentes compuestos químicos. Acá en el tablero, ustedes en la parte izquierda pueden ver diversos compuestos químicos. Por ejemplo, tenemos el oxígeno molecular, que está formado por 2 átomos de oxígeno, y su fórmula molecular es O2. Aquí tenemos también, por ejemplo, el hidrógeno molecular, que está formado por 2 átomos de hidrógeno con la fórmula química H2. Tenemos, por ejemplo, el ozono, tenemos el cloro molecular, obsérvenlo muy bien, jóvenes, tenemos el agua, H2O, formado por un átomo de oxígeno unido con 2 átomos de hidrógeno. Tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el CO2.
tenemos el ácido clorhídrico, el HCl, tenemos también, por ejemplo, el metano, el alcohol etílico y por último el ácido sulfúrico. Tenemos más compuestos químicos. Estos solo son algunos ejemplos para que ustedes, mis jóvenes alumnos, vean cómo podemos combinar diversos átomos de todos los elementos de la tabla periódica y con ellos podemos formar diversos compuestos químicos. Los átomos, según el señor John Dalton, se combinan para formar moléculas donde cada molécula está formada por un conjunto definido de átomos unidos mediante una fuerza denominada enlace químico. También vamos a decir, jóvenes, que toda molécula está formada como mínimo por dos átomos. Estos átomos pueden pertenecer a un mismo elemento químico. Vean acá nuevamente este ejemplo, el oxígeno molecular. Aquí tenemos una molécula formada por dos átomos idénticos que son los átomos de oxígeno. Pero también podemos tener moléculas formadas por átomos de diferentes elementos, como es el caso del agua. Observen, jóvenes, que en el agua tenemos átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Acá en el tablero, en la parte media, jóvenes, ustedes pueden ver un esquema del modelo del átomo del señor John Dalton. Observen el modelo. Este modelo del átomo era simplemente una esfera y acá pues efectivamente pues no vemos ni los protones, no vemos los electrones ni los quarks, y era sencillamente porque en estos años el señor John Dalton pensaba que este átomo no se podía dividir en elementos más pequeños. Ahora, mis jóvenes alumnos, vamos a estudiar el segundo modelo del átomo. Aquí en el tablero ustedes pueden observar el modelo del átomo del físico neozelandés, el señor Ernest Rutherford. Resulta, mis amigos, que el señor Rutherford, cuando comenzó a estudiar los fenómenos de radioactividad, él se dio cuenta que mediante la radioactividad él podía conocer el interior de todos los átomos del modelo del señor Dalton. Él podía básicamente conocer el interior de todos los átomos de cualquier elemento químico. De esta manera, el señor Ernest Rutherford formuló un nuevo modelo atómico, que es este que ustedes ven en el tablero, donde ya tenemos un núcleo y también tenemos unas órbitas. Para el señor Rutherford, en este núcleo tenemos toda la carga positiva y también toda la masa del átomo. Y para el señor Rutherford, sobre todas estas órbitas es por donde viajan todos los electrones que pertenecen a ese átomo. Aquí, mis amigos, es importante saber que bajo el modelo del señor Ernest Rutherford, la suma de las cargas de los electrones era igual a la carga del núcleo. Para él,
todos los átomos eran neutros. Acá en el tablero ustedes pueden ver un esquema de este modelo. Observen que en el núcleo solamente tenemos esferas de color rojo positivas, y observen, jóvenes, que sobre estas órbitas tenemos solo cargas negativas. También acá en el tablero, en la parte izquierda, mis amigos, ustedes pueden ver una imagen real de este físico, el señor Ernest Rutherford, en su laboratorio de física. Y aquí debajo, mis amigos, les dejo la dirección de donde he obtenido la mayor cantidad de esta información, así como también esta bonita imagen. Ahora llegamos al tercer modelo del átomo. Este es el modelo del señor Bohr, el físico danés Niels Bohr, quien formuló su modelo atómico. Y en este modelo, mis amigos, nos damos cuenta que en el interior del átomo, que es el núcleo, ya no solamente tenemos protones, sino que también tenemos estas partículas de color verde llamadas los neutrones. Nuevamente, en el modelo del señor Bohr, así como el del señor Rutherford, tenemos todas estas órbitas, que son órbitas circulares, y sobre estas órbitas, mis amigos, es por donde viajan todos los electrones que pertenecen a este átomo. En el modelo del señor Bohr, todos los electrones están organizados en 7 capas circulares orbitando alrededor del núcleo, y la cantidad de electrones es igual al número atómico de cada átomo de todos los elementos de la tabla periódica. En el modelo del señor Bohr, en la capa más interna, o sea, la primera órbita, solamente contiene 2 electrones. La segunda capa puede contener como máximo 8, y las capas siguientes cantidades aún mayores de electrones. Bajo el modelo del señor Bohr es importante saber que los electrones pueden saltar de capa en capa, provocando así la radiación electromagnética. Acá, mis jóvenes alumnos, en el tablero donde estoy señalando, pueden ver un esquema del modelo del átomo del señor Niels Bohr. Pueden compararlo con el modelo del átomo del señor Rutherford y con el modelo del señor Dalton. Aquí en el lado izquierdo les dejo esta bonita imagen. Es una imagen real del físico Niels Bohr en su laboratorio de física. Esta foto fue tomada en el año 1922. Ahora, mis jóvenes alumnos, ya que tenemos claro el concepto de lo que es un átomo y también conocemos los diversos modelos de átomos que han existido, ahora vamos a poder comenzar a estudiar cuál es la forma del material de los diversos sólidos metálicos que hay en la tabla periódica. Resulta, mis amigos, que podemos decir que todos los sólidos metálicos tienen una estructura que es cristalina en 3 dimensiones, que es esta que ustedes ven en el tablero. Este cubo es una representación
de la estructura cristalina de la que está compuesta la mayoría de estos sólidos metálicos. No quiere decir que todos los sólidos metálicos tengan una forma de cubo. Enseguida, en la clase de hoy, vamos a ver que dependiendo del material, cada material va a tener una forma de estructura cristalina totalmente diferente. Estas estructuras cristalinas, a la vez, mis amigos, están compuestas de pequeños elementos llamadas las celdas unitarias. Acá en esta celda unitaria es importante ver todos estos ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, así como también la longitud de todas estas aristas, la arista A, la arista B y la arista C. Dependiendo de los valores de estos ángulos y de la longitud de estas aristas, es que cambian la forma de todas las celdas unitarias y a la vez cambia la forma de todas estas estructuras cristalinas. Aquí también, jóvenes, debemos saber que sobre estas estructuras cristalinas es donde están alojados todos los átomos, los iones y las moléculas que pertenecen a estos sólidos metálicos. También vamos a decir que todo sólido metálico posee una forma y un volumen definido. Es esta forma y este volumen definido el que les permite soportar diversas fuerzas cortantes, recuperando siempre su forma original luego de ser deformados. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver una imagen del físico francés Auguste Brabais. Él dedicó su vida precisamente a estudiar cuáles eran todas las formas de estas estructuras cristalinas. Él básicamente se dedicó al estudio de la ingeniería de los materiales. Ahora veamos, jóvenes, como lo ven acá en el tablero, todas las estructuras cristalinas que descubrió el físico francés Auguste Brabais. Observen todas las que podemos tener. Él descubrió que existían únicamente 14 formas diferentes. Y estas 14 formas diferentes, él simplemente las unió en 7 sistemas cristalinos. A estos sistemas, el físico francés les dio los siguientes nombres. El primer sistema es el sistema cúbico, el sistema tetragonal, el sistema ortorrómbico, el sistema romboedral, el sistema hexagonal, el sistema monoclínico y por último el sistema triclínico. Significa entonces, mis amigos, que de todos los elementos de la tabla periódica, muchos de esos elementos tienen estructuras cristalinas de cualquiera de estos 7 sistemas. Observen acá, mis amigos, la forma de cada una de las celdas unitarias de todas esas 14 diferentes estructuras cristalinas. Acá tenemos, por ejemplo, la forma de la celda unitaria del sistema cúbico. A esto se le conoce como la estructura cúbico sencillo. Por ejemplo, acá donde estoy señalando en el tablero, tenemos una celda tetragonal sencilla. Acá tenemos
una celda unitaria ortorrómbica sencilla. Acá, por ejemplo, donde estoy señalando en el tablero, ustedes pueden ver una celda unitaria del sistema monoclínico sencillo. Acá tenemos debajo la celda unitaria, el cúbico centrado en las caras, la celda unitaria tetragonal centrada en el cuerpo. Tenemos la celda unitaria ortorrómbica centrada en las bases. Acá tenemos, por ejemplo, la celda unitaria, el monoclínico centrado en las bases. Acá tenemos, por ejemplo, la celda unitaria, la triclínica. Acá en la parte superior tenemos la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo. Acá, por ejemplo, donde estoy señalando, tenemos una celda unitaria, la romboédrica. Acá debajo tenemos una celda unitaria, la hexagonal. En la parte superior derecha, donde estoy señalando en el tablero, ustedes pueden ver la celda unitaria, la ortorrómbica centrada en las caras. Y por último, ustedes pueden ver la celda unitaria ortorrómbica centrada en el cuerpo. Acá, mis amigos, ustedes pueden ver en esta tabla algunos ejemplos de algunos elementos de la tabla periódica que contienen algunos de estos sistemas de estructuras cristalinas. Observen que acá nuevamente están todos los sistemas. Está el sistema, el triclínico, el monoclínico, el ortorrómbico, el tetragonal, el cúbico, el hexagonal y por último el romboédrico. Recuerden que acá en la parte derecha del tablero ustedes pueden ver la forma de todas las celdas unitarias. Recuerden que en esta celda unitaria tenemos estos ángulos, el ángulo alfa, beta y gamma, así como también la longitud de estas aristas, A, la arista B y por último la arista C. Recuerden, jóvenes, que dependiendo de todos los valores de estas aristas y de todos estos ángulos, es que cambia la celda unitaria de cada una de las estructuras cristalinas. Eso lo pueden ver ustedes, jóvenes, acá en esta columna, en la parte izquierda de la tabla, en el tablero. Observen que acá me dicen ejes y ángulos. Vamos a entender qué significa esto. Si yo, por ejemplo, tengo, como ustedes lo ven acá en la parte superior derecha en el tablero, observen acá donde estoy señalando, tenemos una celda unitaria triclínica. Esta tabla me está indicando que estas celdas unitarias triclínicas tienen esta característica en los ejes y en los ángulos. La longitud de todas las aristas es diferente. Observen que acá me dicen que A es diferente de B y diferente de C. Significa que si ustedes ven esta celda unitaria, efectivamente la longitud de esta arista A es diferente a la arista B y esta es diferente de la arista C. Y observen que eso es lo que tenemos acá. Pero resulta, jóvenes, que la tabla también me dice que en esta celda unitaria los ángulos alfa, beta y gamma todos son diferentes
y son diferentes de 90 grados, que es lo que ustedes pueden ver acá. Algunos ejemplos de elementos de la tabla periódica o que se forman con la unión de algunos elementos de la tabla periódica que tienen este tipo de celdas unitarias en sus estructuras cristalinas es, por ejemplo, el ácido bórico y el dicromato de potasio. Entonces, ustedes, mis jóvenes alumnos, en esta tabla pueden entender cuáles son las características de los ejes y los ángulos de cada una de las celdas unitarias de cada una de las estructuras cristalinas. Observen, por ejemplo, que en el sistema monoclínico, nuevamente los lados A, B y C tienen diferente tamaño. Nos dice la tabla que el ángulo alfa es igual al ángulo gamma y ambos son iguales a 90 grados, pero que el ángulo beta es diferente de 90. Algunos elementos de la tabla periódica o que se forman con la mezcla de los átomos de la tabla periódica y que tienen estructuras cristalinas monoclínicas son, por ejemplo, el azufre y la sacarosa. Veamos, por ejemplo, el sistema ortorrómbico. Observen acá en la tabla que este sistema se caracteriza porque las celdas unitarias cumplen esta condición. Los lados A, B y C tienen diferente longitud y los ángulos alfa, beta y gamma todos son iguales y equivalen a 90 grados. Ejemplos de elementos cuya estructura cristalina es ortorrómbica es el azufre y el elemento galio. El sistema tetragonal se caracteriza porque en la celda unitaria, obsérvenlo acá, el lado A es igual al lado B, pero ambos son diferentes del lado C. Todos los ángulos alfa, beta y gamma tienen el mismo valor, 90 grados. Algunos elementos que tienen estas celdas unitarias de este sistema son el estaño, la martensita y el indio. Vean ahora las celdas unitarias del sistema cúbico. Se caracterizan porque todos los lados tienen la misma longitud. Observen que nos dicen que A es igual a B e igual a C y que todos los ángulos alfa, beta y gamma son iguales a 90 grados. Algunos elementos de la tabla periódica que tienen estas celdas unitarias del sistema cúbico, por ejemplo, son el carbono, el diamante, el oro, el aluminio, el plomo, la plata y el hierro. Acá debajo vemos el sistema hexagonal. Observen, mis amigos, cómo son las celdas unitarias del sistema hexagonal. Observen que los lados A y B son iguales y ambos son diferentes del lado C. También observamos que el ángulo alfa es igual a beta y ambos valen 90 y que el ángulo gamma vale 120 grados. Algunos elementos que tienen celdas unitarias del sistema hexagonal, por ejemplo, son el magnesio, el berilio, el zinc, el grafito y el elemento cadmio.
Por último, mis amigos, en la parte inferior nos damos cuenta que en el sistema, el romboédrico, las celdas unitarias tienen esta característica que ustedes ven acá. Todos los lados, el A y el B y el C, tienen la misma longitud, que el ángulo alfa, o sea, este, es igual al ángulo beta, es igual al ángulo gamma, pero todos son diferentes de 90 grados. Algunos elementos que tienen estas celdas unitarias de este sistema son, por ejemplo, el mercurio, el arsénico, el antimonio y el bismuto. Estos solamente son algunos ejemplos de elementos que se pueden obtener directamente de la tabla periódica o de la combinación de diversos de esos elementos, pero ustedes tienen la tarea, mis amigos, de ir a investigar qué más elementos tienen este tipo de celdas unitarias en cada uno de todos estos sistemas cristalinos. Acá, mis jóvenes alumnos, tenemos una imagen de todos los elementos de la tabla periódica. Aquí es importante saber que en la parte superior izquierda de cada uno de los elementos tenemos el número atómico. Recuerden que este número atómico me indica la cantidad de electrones que tiene este átomo orbitando alrededor de ese núcleo en esas órbitas circulares. Acá tenemos algunos elementos que quizás para todos ustedes son muy conocidos. Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno con el número atómico 1. Tenemos, por ejemplo, el sodio con el número atómico 11. El magnesio con el número atómico 12. Tenemos, por ejemplo, el potasio con el número atómico 19. El titanio con el número atómico 22. Tenemos, por ejemplo, el níquel con el número atómico 28. El cobre, número atómico 29. La plata con el número atómico el 47. El oro con el número atómico el 79. El aluminio con este número atómico. Por ejemplo, el plomo con el número atómico 82. Y así ustedes pueden ver todos los demás elementos de la tabla periódica. Acá tenemos, por ejemplo, oxígeno, que es muy conocido, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el cloro, el flúor, el bromo, el yodo. De esta manera, mis amigos, ustedes en esta figura pueden conocer la cantidad de electrones que va a tener cada elemento de la tabla periódica. Y ya sabemos que estos electrones son súper importantes al momento de utilizar todos estos átomos para formar diversas aleaciones. Ahora, mis amigos, veamos cómo, de acuerdo a todos los elementos que tenemos en la tabla periódica, podemos conocer cómo son las estructuras cristalinas de cada uno de ellos. En esta imagen que ustedes ven en el tablero, pues aparecen algunos elementos de la tabla periódica con su estructura cristalina. Acá tenemos la estructura cúbica, o sea, en este caso el cubo
centrado en las caras lo vamos a identificar, por ejemplo, con este círculo. Este cuadrado significa que el elemento tiene una celda unitaria que pertenece a un sistema cristalino que hemos llamado el cúbico centrado en el espacio. Esta figura pertenece a todas las celdas unitarias cuyo sistema es un hexagonal compacto. Y por último, este cuadrado de color gris, identificado como C.S, es el cúbico simple. Si ustedes, mis amigos, analizan y observan adecuadamente esta imagen, desde acá ustedes pueden comprender cómo son las celdas unitarias de cada uno de todos los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, en este caso yo tengo que este elemento, el que estoy acá señalando, por ejemplo, es el magnesio, y me doy cuenta que las celdas unitarias del magnesio tienen la forma hexagonal. O sea, que la estructura cristalina del magnesio es hexagonal, porque así son todas sus celdas unitarias. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Estoy señalando este elemento y este elemento es el níquel. Observen que el níquel Ni tiene esta configuración, este círculo. Este círculo pertenece al cúbico centrado en las caras. Significa que todas las celdas unitarias del níquel tienen una estructura cristalina cúbica centrada en las caras, al igual, por ejemplo, que el cobre o que el aluminio. De esta manera, mis amigos, ustedes en esta imagen pueden identificar todas las diversas formas de esas celdas unitarias de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Ahora, jóvenes, vamos a entender en qué consiste el concepto de lo que es un enlace atómico. Esta es la pregunta de la compañerita Valentina. Vamos a decir, mis jóvenes alumnos, que las propiedades físico-químicas, tecnológicas y mecánicas de todos los metales son las que determinan su utilidad e influyen en la manera como estos elementos se procesan, y con ellos podemos elaborar diversas piezas metálicas. Estas propiedades, tanto las físico-químicas, tecnológicas como las mecánicas, dependen del tipo de enlaces atómicos que hay entre los átomos de todas las estructuras cristalinas de estos metales. Aquí debemos saber, jóvenes, que existen los siguientes enlaces atómicos. Existe un enlace atómico llamado el enlace iónico, que es muy común verlo en los materiales cerámicos. Existe también un enlace covalente, que también es muy común en todos los materiales polímeros. Y por último tenemos el enlace atómico metálico, que es el más común en todos los materiales metálicos. También en la clase del día de hoy vamos a ver que podemos obtener diversos elementos y diversas sustancias mediante la combinación de todos los elementos de la tabla periódica mediante enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Vamos a iniciar con el primer enlace. ¿En qué consiste el enlace iónico? Acá, jóvenes, es importante saber que el enlace iónico, también llamado heteropolar, es aquel enlace o unión química
donde simplemente tenemos un elemento que está cargado positivamente y también tenemos un elemento cargado negativamente. Ustedes seguramente recuerdan que en la clase de hoy yo les expliqué anteriormente que si el átomo tiene mayor cantidad de protones que la cantidad de electrones, ese átomo va a estar cargado eléctricamente positivo. Pero si ese átomo tiene una mayor cantidad de electrones que de protones, ese átomo va a estar cargado eléctricamente negativo. En este enlace iónico debemos tener precisamente dos átomos, uno positivo y uno negativo. Acá en el tablero, en la parte izquierda, ustedes pueden ver algunos de aquellos elementos de la tabla periódica más positivos y más negativos. Generalmente cuando ustedes, mis amigos, leen la tabla periódica, deben entender que todos los elementos que están al lado izquierdo de esa tabla son todos los elementos que tienen carga positiva. Aquí tenemos algunos ejemplos, como son el litio, el berilio, el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, el rubidio, el estroncio, el cesio, el bario, el francio y el radio. Todos estos elementos son electropositivos. Significa que sus átomos tienen más cantidad de protones que electrones. Ahora observen acá, mis amigos, algunos ejemplos de átomos que son electronegativos. Significa que tienen una mayor cantidad de electrones que protones, y algunos de esos ejemplos son el flúor, el cloro, el azufre, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el silicio, el fósforo, el selenio, el bromo, el telurio y el yodo. En el enlace iónico, jóvenes, debemos entender que cuando yo quiero unir dos átomos, uno positivo con uno negativo, básicamente lo que ocurre es que uno de los dos átomos le regala o le cede al otro átomo un electrón. Ese electrón no es compartido, y eso es la principal característica de este enlace iónico, que los electrones no se comparten entre los dos átomos. Simplemente un átomo le cede ese electrón al segundo átomo. Enseguida vamos a ver un ejemplo entre el sodio y el cloro. Observen que el sodio tiene el número atómico 11. Significa que tiene en total 11 electrones. Y el cloro, mis amigos, tiene 17. Si yo, por ejemplo, deseo establecer un enlace iónico entre el sodio y el cloro, lo que debo hacer es quitarle al sodio un electrón en su capa de valencia y dárselo al cloro. Y de esta manera, con la unión del sodio y el cloro, formo un nuevo elemento químico o una nueva sustancia. Aquí es importante también saber, mis jóvenes alumnos, que en el enlace iónico existe algo que se llama la fuerza electrostática, y es esta fuerza electrostática la que permite la unión del catión positivo con el anión negativo. Es lo que mantiene unido
a esos dos elementos. En la imagen, jóvenes, que ustedes ven ahora en el tablero, observen que tenemos todos los elementos de la tabla periódica. Observen detenidamente, jóvenes, estas flechas. Aquí tenemos en la parte superior derecha, tenemos estas flechas de color azul, y estas flechas lo que nos indican es la manera como todos los elementos de la tabla periódica se cargan negativamente. Esta flecha nos indica de que todos los elementos que están en la izquierda de la tabla periódica tienen una baja electronegatividad, o sea que tienen una baja carga negativa. Los elementos que están en la mitad de la tabla tienen una media carga negativa, y todos los elementos que están hacia la derecha y más hacia la parte superior son los elementos que están cargados más negativamente. Esta tabla ustedes la deben de leer de la siguiente manera. Observen, por ejemplo, que el helio es este elemento el que está ubicado más en el lado derecho y en la parte superior de la tabla de los elementos químicos. Significa que el helio es un átomo totalmente electronegativo, es el que tiene la mayor carga negativa. Si yo, por ejemplo, comparo el helio y lo quiero comparar, por ejemplo, con el elemento radón, este que ustedes ven acá, con el número atómico 86, yo me doy cuenta que ambos elementos son electronegativos, pero es más negativo el helio que el radón, por estar en la parte superior de la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, estas flechas azules, mis amigos, indican la dirección de cómo los elementos se cargan de carga negativa. Ahora observen estas flechas de color rojo. Estas flechas nos indican que todos los elementos de la tabla periódica se cargan de carga positiva y que aquellos que tienen mayor carga son los que están ubicados a la izquierda de la tabla y en la parte inferior. Significa entonces, por ejemplo, que si yo deseo comparar el elemento del francio con el número atómico 87 y lo comparo con el hidrógeno que tiene el número atómico 1, yo me doy cuenta que ambos elementos, por estar en la parte izquierda de la tabla, están cargados positivamente. Pero de los dos, el francio tiene mayor carga positiva que el hidrógeno. ¿Qué pasa con los elementos que están en la mitad? Es posible que en toda la parte media de la tabla, como son por ejemplo el elemento del cobalto con el número atómico 27, o por ejemplo el radio, es posible que sean los elementos neutros de la tabla periódica. Pero si por ejemplo yo comparo el níquel, por ejemplo, con el hierro, yo me doy cuenta que en este caso el níquel tiene más carga negativa que el hierro y que el hierro tiene más carga positiva que el níquel. Aún así, yo con ellos puedo formar diversos elementos. Lo que nos vamos a dar cuenta, jóvenes, en la clase del día de hoy es que como existen diversos tipos de enlaces, estos enlaces me permiten a mí unir átomos que tienen la misma carga
así como también átomos con diferentes cargas, cargas positivas y cargas negativas. Si yo deseo unir, por ejemplo, un elemento que es positivo con un elemento negativo, yo puedo formar simplemente una nueva sustancia haciendo un enlace iónico. Enseguida vamos a ver un segundo tipo de enlace llamado el enlace covalente, y con ese enlace covalente yo, por ejemplo, puedo formar diversas sustancias que se forman a partir de la unión de átomos idénticos con la misma carga. Por ejemplo, yo puedo coger, supongamos, dos átomos de cloro con el número atómico 17. Observen que los dos átomos de cloro tendrían carga negativa, y yo, mediante un enlace covalente, yo puedo formar una nueva sustancia con esos dos átomos de cloro. Acá, mis amigos, tenemos algunos ejemplos de sustancias o materiales que se pueden formar a partir de todos estos enlaces iónicos, o también llamados heteropolares. Vean todo lo que tenemos acá. Tenemos un ejemplo, el óxido de magnesio, que se forma de la unión del magnesio y el oxígeno. Tenemos acá debajo el sulfato de cobre. Acá donde estoy señalando tenemos el iodo de potasio. Acá tenemos el cloruro de sodio. Observen que el cloruro de sodio se forma de la unión de un átomo de sodio con un átomo de cloro. Recuerden que el sodio es un átomo positivo y el cloro, en este caso, es un átomo negativo. Si yo deseo unir estos dos átomos, por ejemplo, simplemente con un enlace iónico, yo puedo formar esta nueva sustancia llamada el cloruro de sodio. Aquí en la parte superior tenemos el fluoruro de litio. Aquí debajo en la parte derecha tenemos el cloruro de magnesio. Aquí en la parte inferior ustedes pueden ver el nitrato de plata, y por último el hidróxido de zinc. Veamos cómo es la configuración de uno de estos elementos que podemos obtener mediante la combinación, por ejemplo, de dos átomos, uno positivo y uno negativo. Este simplemente, jóvenes, es un ejemplo de cómo se forma el cloruro de sodio. Recordemos que el sodio, el Na, véanlo acá en el tablero en la parte superior izquierda. Aquí ustedes pueden ver un átomo de sodio con el número atómico 11. Recuerden, jóvenes, que este 11 indica la cantidad de electrones que tiene todo el átomo en sus órbitas. Aquí también tenemos que recordar que en la primera órbita solamente tenemos 2 electrones, que en la segunda órbita podemos tener como máximo 8. Y aquí nos damos cuenta que para el sodio, en su última órbita, tan solo tenemos un único electrón, conocido como los electrones de valencia. Resulta, jóvenes, que yo quiero coger este átomo de sodio y yo deseo combinarlo con un átomo de cloro. También sé que el átomo de sodio es positivo y el átomo de cloro es negativo. Observen cómo es la configuración del átomo de cloro. Observen que su número atómico es 17.
Significa este 17 que el átomo de cloro tiene sobre todas sus órbitas en total 17 electrones. En la primera órbita o la primera capa tiene 2, estos que estoy acá señalando. En la segunda capa o la segunda órbita tiene 8. Y en la tercera capa o la tercera órbita en total tiene 7. Cuando yo cojo, jóvenes, un átomo de sodio y lo combino con un átomo de cloro, formo esta configuración que ustedes ven en el tablero en la parte inferior. Esta es la configuración del cloruro de sodio NaCl. Y aquí lo que ocurre básicamente, jóvenes, es que el electrón que está en la última órbita del sodio se le transfiere a la última órbita del cloro, y de esta manera el sodio queda con 10 electrones y el cloro queda con 18. Acá, jóvenes, podemos ver algunos ejemplos más de sustancias que se forman con diversos enlaces iónicos o heteropolares. Acá en el tablero ustedes pueden ver, por ejemplo, el hidróxido de potasio. Acá debajo tenemos el nitrato de calcio, el fosfato disódico, el sulfuro de hierro, el bromuro de potasio, el carbonato de calcio, el dicromato de potasio y el hipoclorito de sodio. Acá, jóvenes, es importante saber que cuando formamos diversas sustancias con los enlaces iónicos o heteropolares, estos pueden ser sólidos o también pueden ser sustancias líquidas, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, el NaClO. Ahora veamos, jóvenes, en qué consiste el enlace covalente. Vamos a decir que el enlace covalente es aquel enlace o aquella unión química que también se da entre un átomo que está cargado positivamente con un átomo cargado negativamente. Ya sabemos que a este tipo de unión se le conoce también como heteropolar, donde simplemente formamos moléculas polares. Pero resulta que el enlace covalente también nos permite formar sustancias que se obtienen mediante la combinación de dos elementos con la misma carga, ya sea positiva o negativa. A esta combinación se le conoce como homopolar. Y aquí lo que formamos son moléculas llamadas las no polares o las apolares. Debemos saber, jóvenes, que en ambos enlaces se comparten electrones. En el enlace covalente ya no se ceden, simplemente que al hacer la unión de los dos átomos, esos electrones hacen parte de la última órbita de ambos átomos. Ningún átomo queda en la posesión completa de todos los electrones de la unión. Veamos ahora algunos ejemplos de sustancias o materiales que podemos obtener con enlaces covalentes. Tenemos, por ejemplo, el difluor. Observen que acá en el difluor, como lo ven en el tablero, tenemos dos átomos de flúor. Tenemos, por ejemplo, el dibromo, tenemos el dicloro y también tenemos el diyodo. Acá tenemos más ejemplos.
Tenemos, por ejemplo, el oxígeno molecular, que surge de la unión covalente de dos átomos de oxígeno. Tenemos, por ejemplo, el agua, el H2O, que surge de la unión covalente de dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Tenemos, por ejemplo, el amoníaco y el dióxido de carbono. Acá tenemos más ejemplos de sustancias que podemos obtener con enlaces covalentes. Acá tenemos el gas metano, el gas propano. Aquí tenemos, como lo pueden ver en el tablero, la glucosa. Y por último tenemos el freón 12, que es un elemento que utilizamos en la refrigeración. Ahora por último, jóvenes, veamos en qué consiste el enlace metálico. Vamos a decir que el enlace metálico es aquel enlace o unión química que se da entre dos elementos que casi tienen la misma polaridad. O sea, que los dos son casi idénticamente electronegativos. O sea que estamos formando enlaces homopolares. Las moléculas son no polares o apolares. En el caso del enlace metálico, a diferencia del enlace covalente, aquí todos los electrones permanecen libres a través de todo el volumen del metal, unidos como en una nube. Acá en el tablero ustedes pueden ver un modelo de un enlace metálico que está formado por dos átomos de zinc, y observen que los dos átomos son positivos. Y ustedes observan que todos los electrones simplemente están moviéndose en toda esta superficie alrededor de los dos átomos de zinc. Aquí debemos de saber, jóvenes, que el enlace metálico explica muchas de las características físicas de los metales, como son la solidez, la dureza, la maleabilidad, la ductilidad, la buena conducción del calor y la electricidad. Acá tenemos algunos ejemplos de materiales que podemos obtener con los diversos enlaces metálicos. Tenemos, por ejemplo, materiales como el oro. El oro tiene enlace metálico. Acá tenemos debajo la plata, tenemos el hierro, el cadmio, el iridio. Acá tenemos, mis amigos, una imagen del paladio, el níquel, el zinc. Acá tenemos más ejemplos, por ejemplo, el cobre, el platino, el galio, el plomo, el titanio, el aluminio y el cobalto. También podemos obtener una serie de sustancias o elementos metálicos cuando queremos hacer la combinación de cualquiera de estos. Por ejemplo, el latón. Observen que el latón básicamente es la combinación de cobre con zinc. Al combinar átomos de cobre con zinc mediante enlaces metálicos, yo puedo obtener este nuevo elemento metálico conocido como el latón. Por último, mis amigos, los dejo en la clase del día de hoy con esta bonita imagen que pertenece a una empresa colombiana, la siderúrgica, ubicada en el Atlántico, llamada Ternium. Y acá ustedes pueden observar la manera en que se fabrican
diversos elementos metálicos compuestos principalmente de acero. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes. Espero que todos los que vean el video tampoco tengan dudas. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que comprendan todos los conceptos básicos relacionados con la metalurgia física de los materiales. Y los espero en las demás clases de las clases de Nancho relacionadas con este nuevo curso de la ingeniería de los materiales. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.